Hola, yo soy Juliana. Y yo soy Marcela, dos mujeres con dos trayectorias y millones de historias que contar. Aquí hablamos de mentalidad, crecimiento personal, lecciones aprendidas, liderazgo y todas esas experiencias que nos han transformado. Porque cuando encontramos nuestra voz, Ya no hay vuelta atrás. ¿y ahora quién nos calla? Hola Juli, qué rico de nuevo por aquí, otro miércoles en otro episodio de ¿Y ahora quién nos calla? Por aquí Marcela Durán, Juliana Cárdenas, bienvenidos a nuestra audiencia nuevamente. Cuéntame Juli, ¿quién tenemos de invitada hoy? Pues a ver, Marce, qué rico nuevamente estar contigo, saludar a todo el mundo. Y pues nuestra invitada de hoy es Jenny Carolina Hernández. La traemos porque creemos que hay información de valor como siempre, que traemos a un invitado, sabemos que nuestra audiencia va a tomar cosas maravillosas. Y Jenny es una persona con un bagaje increíble en muchísimas áreas y cada vez se preocupa por completarse más, por complementarse más. Y hoy trae herramientas exclusivas para emprendedores. Jenny ahorita es gerente de un par de empresas encargadas de tecnología, pero su enfoque ha sido siempre como dar apoyo a los empresarios y a la gente que están haciendo, desde su actividad y desde su experiencia, porque ella también se está formando como coach, tiene en este momento un proyecto hermosísimo que te invita a tomar acción y como a materializar la idea o el proyecto que tienes. Entonces, ella viene como recorriendo el camino buscando aportarle a la gente ayudas concretas para poder despegar en su emprendimiento, tanto en la parte técnica y en la parte, digamos que administrativa, como haciendo ese acompañamiento, por eso se está certificando como coach, para poder ir también al lado de la persona, empujándole la parte y guiándola no solamente en lo técnico, sino también en lo que implica emprender. Así que pues es un tesoro lo que tenemos acá porque es una caja llena de conocimiento. Jenny, muchísimas gracias por acompañarnos. Y nada, contémosle a la gente un poquito, ya yo te presenté, pero cuenta tú cómo te ves, tú cómo te presentas, qué es lo que le dices a una persona que quiere emprender, cómo te presentas para que ella sepa que en ti tiene apoyo y ayuda. ¿Cómo estás? Bueno, de verdad que no puedo iniciar esto sin agradecerle a Marcela y a ti, Juliana, por esta invitación. A mí me encanta estar aquí, me encanta apoyar a mujeres. Siento que las mujeres tenemos mucho que aportar a la sociedad. Como yo digo, si todas las mujeres nos juntamos, cambiamos el mundo rápidamente. Así Total. que bueno, mira, yo me considero una persona, como me dicen por ahí, una emprendedora eterna, porque la verdad yo soy una persona que está en constante transformación. Por eso de alguna manera mi animal preferido es la mariposa. Así que muchas veces van a ver mi logo por ahí con una mariposita entre rosada y morada, porque definitivamente todo el tiempo estoy en transformación. Soy contadora de profesión, a pesar de que muchas veces me hice ingeniera, porque bueno, ya aquí en Panamá desde el año 2010 he estado como socias de consultoras del área de tecnología específicamente, con temas de transformación, de facturación fiscal en su momento, de facturación electrónica. Sin embargo, soy contadora, así que eso de alguna manera me ha ayudado a lo largo de estos años también a entender un poquito o mucho más a los clientes a la hora de hacerle una implementación, porque los puedo entender no solamente desde el área o desde el punto de vista técnico o tecnológico, sino también contable, ¿no? Y esto es de gran importancia porque siempre es el punto, es como la espina dorsal de cualquier negocio, la parte financiera. Entonces, bueno, gracias a Dios tengo clientes desde hace muchísimos años, sobre todo por este apoyo integral que siempre he buscado de prestarle a las empresas. O sea, polifacética totalmente. Totalmente. Y Digamos que tú, bueno, dices que eres de profesión contadora, empezaste a ejercer en el mundo corporativo y cómo llegas a emprender. bueno, mira, yo trabajo desde que tengo 18 años aproximadamente. Tuve la suerte que en Venezuela, soy venezolana, tengo 15 años viviendo aquí en Panamá, aunque ya no me veo fuera de Panamá. La gente me pregunta, ¿regresarías a Venezuela? Bueno, fui el año pasado y sentía, o sea, ya mis amigos no están allá. Yo toda la vida trabajé en el mundo corporativo. Tuve la bendición, la verdad, que
durante todo el tiempo siempre trabajé con empresas que tenían un sistema que se llama SAP, que es el ERP más conocido a nivel mundial. Entonces, siempre trabajé en el área financiera de las empresas, estaba relacionada con el área de compras, con el área de finanzas. Esto me permitió conocer como que diferentes áreas del negocio. Cuando decidí venirme a Panamá, conseguí un trabajo aquí como gerente general de recursos, de una empresa de recursos humanos, una empresa venezolana que está abriendo aquí en Panamá. Sin embargo, allí duré 6 meses porque para mí era así como un reto. Primero, estaba nueva en el país, nunca había emprendido, no sabía nada de recursos humanos. Entonces, estar en un país como gerente general de una empresa de recursos humanos y sobre todo en el área, o sea, era como gerente general, igual tenía que buscar mercado, entonces también de alguna manera hacía la labor de venta. Para mí era todo sumamente nuevo, ¿no? En Venezuela ya había querido emprender, entonces, estando aquí decidí que, bueno, si ya me mudé, ya hice el gran salto, déjame terminar del salto al vacío completo. Eh, Tuve la dicha de conocer al que fue mi socio, que se llama Luis Fernando Juliet, que actualmente él ya vive en España. Nos asociamos para una empresa de SAP que él tenía, que se llama Aportamos Consultoría. Entonces, bueno, allí comenzamos a trabajar. Él se encargaba de la parte de consultoría de SAP y yo de buscar empresas que quisieran temas un poco más de recursos humanos, cursos, capacitaciones. Y bueno, ahí comenzamos a trabajar en todo este tema, ¿no? Yo me capacité en el 2011 acerca de las impresoras fiscales que comenzaron aquí en Panamá, que fue una transformación bien, bien grande aquí en Panamá a nivel corporativo, a integrarlas con SAP. Y bueno, ahí comenzó todo mi proceso de transformación, de conocimiento, de emprendedurismo, y allí comenzaron tanto el crecimiento, el desarrollo, como aquellos errores que cometemos todos los emprendedores cuando decidimos emprender sin tener bases sólidas de cómo tener una empresa. Jenny, ahora que hablas de los errores del emprendimiento, es mucha la gente que arranca con entusiasmo y ya, y el entusiasmo pues no da para que un negocio sea exitoso. Cuéntame, tú que has metido en la parte financiera y esa ha sido tu especialidad, contémosle un poquito a la gente qué pasa cuando no se maneja esa parte financiera. Digo, es evidente, pero es que no es solamente el sumar y restar. Hay una cantidad de detalles y hay una cantidad de entidades con las que tu emprendimiento se tiene que conectar y no es sencillo. Entonces, ¿cómo podemos explicarle a la gente, no digamos que el paso a paso, pero sin quitarle ese ímpetu y sin quitarle esas ganas de emprender? Dejémosles un poquito claro como los escalones que hay que subir para que no se den un totazo al momento de querer arrancar con su emprendimiento, que además debe ser costosísimo este error. Sí, bueno, mira, fíjate, algo que yo he aprendido a lo largo de los años es que a veces toca, es mejor hacerlo que hacerlo perfecto, porque la perfección no existe y a veces cuando queremos emprender pensando en la perfección terminamos no haciendo nada. Sin embargo, yo pienso que existen, vamos a decir, temas bases que sí tenemos que saber antes de emprender. Y uno de estos temas bases es la parte de impuestos. ¿Por qué? Porque puede ser que yo haga un emprendimiento que relativamente me va muy bien y cuando me dé cuenta, cuando venga la parte impositiva que no consideré desde un principio, se me termine llevando todas las ganancias, ¿no? Entonces, por eso yo digo que a pesar de que muchas veces tenemos que emprender sin buscar la perfección, también tenemos que asesorarnos correctamente antes de emprender. Entonces, como yo sugiero siempre, mira, antes de emprender, tú tienes que asesorarte de la mano de un abogado y de un contador, que son los que te van a decir principalmente las obligaciones fiscales que uno tiene en el país. Sea el país que sea, todos tenemos obligaciones fiscales. Y sabemos que el primer socio que todos tenemos, aunque no nos guste, llámese DGI, DIAN o como se llame en cada país. O sea, nadie se sale de ellos. A pesar de que por lo menos aquí en Panamá sí hay muchos beneficios fiscales, está una sociedad que se llama Sociedad de Emprendimiento, que da beneficios fiscales durante los 2 primeros años. Sin embargo, igual siempre hay algunos impuestos que pagar, ¿no? Y creo que el mayor error que cometen muchos emprendedores y personas que deciden emprender en Panamá es que sacan algo que se llama el aviso de operaciones y muchas veces hasta lo sacan y lo dejan ahí guardado y no hacen ninguna actividad.
Y resulta que cada vez que nosotros sacamos un aviso de operaciones, eso le dice al municipio que un negocio se está abriendo y desde allí comienza una obligación. Entonces, como la mayoría no conoce esto, resulta que ya tiene una obligación con el municipio y no paga. Y el hecho de no Wow. pagar son $500 de multa por año. Entonces, bueno, hay mucha gente, yo he conocido gente que tiene un aviso de operaciones que abrió porque lo escuchó, le llamó la atención, lo abrió hace 3 años, lo tiene ahí y resulta que en cualquier momento el municipio te puede decir, mira, primero me debes $500 de multa por año por no haber declarado. Y aparte de eso, los impuestos. Entonces, creo que fue uno de los temas que a mí también se me presentó en un principio, porque cuando iniciamos teníamos un contador, pero netamente yo llevaba toda la contabilidad en Excel y yo lo que le decía al contador, mire, la diferencia entre las compras y las ventas es esta. Y él iba y me lo pagaba. Pero nunca nos asesoró de la forma correcta ni nos dijo que existía el municipio. Entonces, cuando nos vinimos a dar cuenta, la deuda ya iba grande. Wow. Entonces, bueno, creo que es uno de los errores que yo hoy en día trato de que los emprendedores no cometan. Jenny, cuéntame un poquito cuando tú llegas a Panamá y pues venías de tener el trabajo en el mundo corporativo, ¿cómo fue enfrentarte a tener ese primer emprendimiento y cambiar de chip, de ser empleada, pues a pasar a tener tu negocio y que en el camino pues te encuentras muchas cosas, pero también te obliga a ir creciendo? ¿Cómo empezaste? ¿Buscaste mentores? ¿Cómo fue todo ese proceso de pasar de trabajar toda la vida para alguien a empezar a tener ya tu negocio? Bueno, mira, la verdad creo que no fue tan difícil, porque como te digo, ya yo en mi último trabajo en Venezuela, ya yo había comenzado a buscar la opción de independizarme. Claro, mi mundo siempre estuvo más enfocado en abrir una estética. Para mí eso era como bonito, pero yo sentía que eso era el mundo ideal. Aparte de todo, tenía una amiga, Belín Ferrer, que ella tiene una estética, la tenía en el mismo edificio donde yo tenía la oficina, entonces, bueno, estaba buscando como de asociarme con ella. Sin embargo, en ese momento se me dio la oportunidad, bueno, no se me dio, porque la verdad yo busqué la oportunidad de mudarme a Panamá, porque ya Venezuela no me ofrecía lo que yo quería. Así que bueno, dejé ese emprendimiento por allá y cuando me mudé a Panamá, por supuesto, lo primero que hice fue buscar trabajo. Metí varios currículum, por supuesto no tenía permiso de trabajo, no tenía los papeles, así que por eso fue que inicié con esta empresa venezolana que estaba abriendo oficinas aquí. Pero la verdad, yo decidí emprender, bueno, primero que ya había conocido a Luis Fernando y ya él tenía su empresa y yo decía, bueno, yo justamente cuando hablé con él fue así, con la idea de abrir yo una empresa y que él me refiriera a clientes y entonces era para ver cuánto yo le pagaba de comisión y él me dice, me acuerdo claramente que me hizo un círculo, me dijo, mira, esta es mi empresa, esta es la tuya, prácticamente hacemos lo mismo nada más en un 15%, más bien porque no nos unimos y hacemos algo más grande. Entonces, claro, para mí fue fácil relativamente, porque claro, él ya tenía su empresa, ya tenía como 2 años, entonces ya de alguna manera no estaba emprendiendo solo, ¿no? Sin embargo, él es consultor del área de tecnología, él de finanzas nada, de tener una organización de una empresa nada, porque él no era el que llevaba la parte administrativa, prácticamente yo me hice cargo del área administrativa. Pero creo que el hecho, sinceramente, que en mi caso de haberme mudado de país, yo soy una persona bien organizada y cuando yo decidí mudarme, creo que duré planificándolo como un año y planifiqué que me iba a mudar un 1 de septiembre porque yo cumplo año el 8 y yo decía, para mi cumpleaños ya yo estoy allá. Y para mí las fechas son como significativas, entonces yo quería como que un 1 de, o sea, yo no me iba a mudar un 3, un 4, un 5, no, era una fecha así. Entonces creo que el haber dado como que ese paso que fue, bueno, uno de mis mayores desprendimientos, no puedo decir el más grande, pero sí fue uno de mis mayores desprendimientos, ya todo lo demás como que fue más fácil. Ya el hecho de iniciar un negocio ya no me daba tanto miedo, porque ya había como que pasado el miedo más grande que era el de mudarme de país. Entonces ya lo otro, como yo digo, yo tengo un amigo que él dice que su éxito es que él no se lanza al agua sin un salvavidas. Yo le digo, bueno, mi éxito es al revés. Mi éxito es que yo me lanzo al agua sin el salvavidas, porque después que esté en el agua, me toca es nadar, no me queda de otra. Entonces creo que cuando decidí mudarme a Panamá, o sea, la opción era trabajar, a pesar de que yo, gracias a Dios, me vine con un capital, porque justamente logré planificarme durante un año.
igual entonces aquí me organicé y ya, bueno, o sea, lo que toca es trabajar. En un principio, lamentablemente, no busqué mentores. Creo que con el contador que teníamos y con la base que ya yo traía a nivel empresarial, fue lo que nos impulsó en la empresa. Gracias a Dios, en ese momento el país estaba muy bien, todos los negocios nos iban súper bien. Sin embargo, bueno, ya después cuando comenzamos a ver el tema de los impuestos, de lo que le debíamos al municipio y todo eso, después yo abrí otra empresa con otros socios y ya lo primero que hice fue ir al municipio. Y ahí sí fui al municipio de primera mano para comenzar a estar Claro, al día al día en todo. y que el gobierno no se llevara las ganancias. Claro. Así Jenny, que bueno. ahora que hablas de no busqué mentoría y lo hice yo porque pues, sabías, efectivamente no era algo nuevo para ti, y entonces el contador no nos asesoraba. Cuéntame cuál debe ser, a ver, son dos preguntas en una. Confirmemos por qué vale la pena tener un buen equipo, porque hay mucha gente que precisamente está emprendiendo y dice, el negocio todavía no me da, yo cómo me voy a poner a pagar un contador. No, entonces, hablemos un poco de esa mentalidad y también hablemos de cuál es el equipo base, o sea, quiénes debes tener al lado y a quiénes debes tener al alcance cuando estás empezando a emprender. Ojo, tú puedes saber mucho, como era tu caso, y con todo el bagaje que tenías financiero, aún así te diste un totazo cuando viste que se debía una cantidad importante en impuestos. Entonces, aclarando que es lo que la información que tú traes no solamente no es lo que necesario, o sea, no es suficiente, aclarando que esa información no es suficiente, ¿cuál es ese equipo? De quién debo rodearme? Mira, primeramente de un abogado, ¿no? Que el abogado, sobre todo para entender un poco qué tipo de sociedad quieres tú tener en Ciudad de Panamá, en el país. Porque aquí existen diferentes tipos de sociedades, sociedades anónimas, sociedades de emprendimiento, también puedes actuar tú a nivel personal. Entonces, dependiendo de qué tipo de empresa, por así decirlo, quieras funcionar, los impuestos pueden variar. Entonces, es importante primero asesorarte con un abogado y con un contador. Yo pienso que es primordial la parte del contador, sobre todo para que te diga también cuáles son los impuestos. De hecho, en el curso que yo tengo creado, que se llama De la idea a la acción, uno de los puntos importantes es asesorarte bien, sobre todo a nivel de impuestos, de las tasas de impuestos, porque en base a esto es que tú tienes que calcular el costo de tus productos o servicios. Entonces creo que el error que cometemos mucho es que queremos vender algo, por decirte algo, si me costó $50, yo lo vendo en 75 y digo que me estoy ganando, por decir un ejemplo, ay, me estoy ganando el 25%, el 30%, el 40%, y no estoy considerando los impuestos que tengo que pagar en base a esa venta, ¿no? Y en particular, por lo menos aquí, en base, por lo menos en el municipio de Panamá, el impuesto se paga sobre la venta, no sobre la ganancia. Entonces, todos estos pequeños cálculos se nos puede ir con la ganancia que en teoría vamos a tener en todo el año si no las consideramos desde un principio. Entonces, yo creo que nadie debería de iniciar un negocio sin tener claro cuáles son los impuestos a pagar, a quién se los tienes que pagar, cuándo los tienes que pagar, porque también pagarlo en una fecha diferente te puede acarrear multas. Y si yo tengo claro ese calendario tributario, por así decirlo, en base a eso calcular el costo de mis productos o de servicios. Y ahí es que yo digo cuánto puede costar lo que yo estoy ofreciendo. Y bueno, y justamente entonces en base a eso ya yo sé si vale la pena o no vale la pena ese emprendimiento. Y para mí fue muy bonito en una mentoría que hicimos con los chicos de Casa Esperanza, justamente cuando estábamos calculando los costos de los productos, de los servicios, en cuánto los íbamos a vender, porque era parte de la capacitación, estábamos haciendo un helado. ¿Qué necesito para hacer un helado? Necesito la nevera, necesito el agua, íbamos a hacer unos helados de piña. Y entonces cuando sacamos todo costaban como $5 y los mismos niños y que no, aquí nadie va a comprar eso en $5. Entonces yo le digo, bueno, vieron, ya acaban de ver de que no, antes de decir que vamos a vender algo, tenemos que sacar bien los costos. Entonces creo que a veces toca es hacer ese ejercicio. Y sobre todo, bueno, no lo puedo dejar de mencionar, es muy importante
iniciar con un sistema administrativo. Existen sistemas que te cuestan desde $5 al mes hasta, bueno, lo que tú quieras invertir dependiendo de cada negocio. Y yo siempre te digo, ¿no? Muchas empresas o muchas personas piensan que cuando ya les vaya bien y cuando sean grandes van a comprar un sistema y es al revés, es comprar el sistema para poder crecer organizadamente. En nuestro caso, en el caso de Evi, nosotros utilizamos Odoo, que es un ERP, y la verdad, ahí como yo digo, yo no tomo ninguna decisión ni hago nada si no tengo Odoo. O sea, ahí nosotros manejamos la parte de contacto, CRM, venta, para saber toda la parte de los vendedores, de la facturación, cómo va el mes. Entonces yo digo que para cualquier emprendedor es súper importante eso. Y como te digo, hoy en día hay sistemas, hay cualquier cantidad de sistemas. De hecho, bueno, hoy en día con inteligencia artificial hasta lo puede crear uno mismo. Entonces creo que no hay excusas para no iniciar organizadamente. Súper. Jenny, yo te quiero preguntar, cuando ya empiezas en el camino, obviamente con tu socio y vas contactando clientes, vas creciendo y todo, ¿en qué momento viste como esa necesidad de empezar a tomar tus cursos de coaching, a capacitarte, a crecer y a buscar mentores, ¿no? ¿En qué momento sentiste que fue como ese aha moment que dijiste, definitivamente es lo que empezar a crecer a medida que va creciendo mi negocio? Bueno, mira, como les dije, yo soy contadora. Yo siempre me he considerado una persona tímida, a pesar de que la gente piense que no. Yo soy súper penosa. Yo a veces llego a un lugar y como que no saludo, pero no es por ser maleducada, sino como que me da pena decir hola, buenos días. Cuando hay mucha gente me siento como abrumada, ¿no? En 2017 yo me salí un poquito de la consultoría, me puse a trabajar en bienes raíces porque necesitaba como agarrar otro aire. Eh, y allí conocí a una persona que se llama Nail Núñez, que ella es coach de familia, y me comencé a formar en el mundo del coaching de familia porque sí veía que me faltaba, o sea, que relacionarme me costaba con clientes, o sea, insisto, ir a hablar con un cliente me cuesta y sobre todo cuando a veces llegas a una reunión y no está el cliente, sino que están 7 personas. Entonces tú sientes el mundo así sobre ti. Entonces, bueno, nada, yo me comencé a formar como coach de familia justamente para entender como un poquito más al ser humano, cómo relacionarme con las diferentes personas. Primero que yo desde niña me relaciono muy bien con los hombres. Se me hace más fácil hablar con hombres que con mujeres. Entonces quería como justamente relacionarme mejor con las mujeres. Y el coach de familia creo que me ayudó muchísimo a explorar todo eso. Después me certifiqué, claro, yo vengo del mundo corporativo, trabajaba en el área de tecnología, entonces ser coach de familia no era como que lo mío. Así que me certifiqué como coach empresarial con una escuela de coaching española, que estaba avalada por una empresa española. También me certifiqué como PNL. Entonces, bueno, la verdad, por ahí comenzó mi mundo como de estudiar, ¿no? Ah, bueno, aquí en Panamá también estudié en la Universidad Latina, tengo una maestría aquí en la Universidad Latina. Entonces creo que a raíz de todo eso me ha ido gustando el estudiar y me mantengo, o sea, la gente me dice en qué momento, porque ahorita de verdad que yo estudio todas las noches, yo llego a mi casa, dejo estudiar, estudiar, ahorita estoy estudiando inteligencia artificial, infoproductos, porque de verdad que el mundo está cambiando. Yo te iba a decir, ¿en qué momento duermes con todo Sí, lo Sí, que más o haces? menos. yo también me lo pregunto, pero bueno. Pero me gusta, ¿sabes? Entonces yo creo que cuando tú Pero haces eso es algo lo que te importante, que lo gusta, disfrutas. sí, de hecho ahorita me estoy leyendo un libro, primera vez que me leo un libro en 2 semanas, bueno, es bien relativamente suave, que se llama Morning Zen, que es justamente cómo iniciar tu mañana de una manera diferente sin tocar tu celular. Altamente recomendado ese libro definitivamente. Eso es un reto. Morning, ¿qué dijiste? Morning Zen, no lo tengo ahorita a la mano, se lo voy a... Morning Zen. Ah, Sí. bueno, por ahí buscamos para dejar el dato. Con esta experiencia que tú nos has contado, Jenny, ¿qué habilidades consideras tú que debe tener un emprendedor para poder sacar adelante su negocio? ¿Qué has visto que son aquellas habilidades blandas en las que tú has desarrollado, pues precisamente porque eres una persona tímida? ¿Qué habilidades dirías tú como que, bueno, si vas a empezar un emprendimiento, aparte de la parte estructural,
te recomiendo también formarte en esta parte, porque creo que esto es información muy valiosa para las personas que nos escuchan, que tienen ese Sí. miedo de emprender o de buscar algo alternativo porque no saben ni por dónde empezar. Nos dijiste cosas valiosísimas respecto como a la estructura como tal del negocio, pero también este tema de las habilidades que, pues, que has tenido la oportunidad tú de estudiar y desarrollarlas, creo que sería muy importante. ¿Cuáles recomendarías tú que son claves? Bueno, mira, ser emprendedor es muy fácil, nada más necesitas como 1000 habilidades, pero de resto todo está bien. Como yo le digo, es más fácil buscar una persona especialista en un área en mi negocio que buscar una gerente general. No, pero mira, definitivamente yo pienso que cuando alguien decide emprender, sea el rubro que sea, y de hecho lo comenta mucho el libro, oye, ahorita se me fue el nombre del libro, definitivamente tú tienes que tener muchas habilidades, ¿no? Aparte del conocimiento que puedas tener y la experiencia, son muchas habilidades porque tienes que ser una persona organizada, muy importante. Vamos a decir, si te vas a dedicar a algo de cocina, por supuesto tienes que ser el que conozca la cocina, tienes que saber liderar al equipo, tienes que saber de un poquito de, bueno, un poquito no, de atención al servicio, de atención al cliente, dependiendo de lo que te vayas a dedicar, tienes que ser vendedor. Entonces yo creo que son muchas habilidades que todas las personas que decidimos emprender tenemos que adquirir. Por supuesto, o sea, por supuesto que es difícil que alguien diga, ay, yo tengo todas. Por eso yo particularmente que siento que mi debilidad son las ventas, yo me capacito mucho en ventas. Yo todo el tiempo estoy con mentorías de ventas, coaching de ventas, leyendo libros. Entonces creo que sobre todo el emprendedor tiene que identificar eh, cuál es su debilidad y esa debilidad convertirla en una fortaleza, porque yo tengo una amiga que se llama María Los Ángeles, ella tiene su firma de contadores, entonces puede ser que su debilidad, por supuesto, no son las finanzas, ella no tiene que fortalecer eso, pero probablemente sí tenga que fortalecer el salir a buscar clientes, ¿no? No digo que esa sea su debilidad actualmente, pero puede ser que sea una. Igual como lo mencionaba, a lo mejor si yo cocino, si yo soy chef en un restaurante, pero decido abrir mi propio restaurante, a lo mejor sé ser chef, pero no sé cómo a lo mejor ir a buscar a los clientes, cómo atenderlos o cómo remodelar el local. Entonces la idea es ver primero cuáles son nuestras debilidades para tratar de fortalecernos o sobre todo contar con personas que nos ayuden a fortalecer esas áreas en las que nosotros somos débiles. Pero realmente estar en constante crecimiento, cambio, aprendizaje. Yo particularmente, por lo menos en las empresas de tecnología, en EVI principalmente, me conozco toda la parte técnica, me la estudio, porque yo digo, o sea, yo soy contadora de profesión, no soy tecnológica, sin embargo, me capacito en toda esa área porque me gusta que cuando yo atiendo a un cliente, saber ofrecerle bien mi servicio, lo que yo estoy vendiendo. Entonces creo que eso es lo más importante, la capacitación continua. Jenny, hablemos un poquito del papel que juega la paciencia en el emprendimiento, porque aunque un empresario tenga todo organizado y efectivamente después de haberse asesorado esté con su tema del municipio organizado, tenga su contador, despegar un negocio toma tiempo y si la persona no tiene ese gadget desde que arranca hasta que el negocio despega, ahí la paciencia puede jugarle una mala pasada. Si no está planificado eso, hay gente que espera que su negocio en cuestión de 3, 4 meses despegue y tranquilamente puede tomar un año, año y medio. Entonces, ¿cuál es el promedio más o menos que puede tomar un negocio? Entiendo que dependiendo del rubro cambia, pero si pudiéramos sacar un promedio, ¿cuánto toma que un negocio despegue y qué papel juega la paciencia de la persona? O sea, ¿en qué momento la persona puede cometer un error al rendirse porque las cosas todavía no se ve el resultado? Bueno, mira, como tú lo dijiste, creo que el tiempo va a depender del tipo de negocio, ¿no? Y la verdad, yo no diría la paciencia que el empresario, que el emprendedor pueda tener, ¿no? Porque la paciencia probablemente va a depender de qué capital tengas tú. Claro. Porque yo creo que la paciencia baja en base a eso, ¿no? En este sentido, porque si yo digo, yo tengo un capital infinito, ¿qué importa si el negocio arranca en un año? Yo tengo un capital infinito.
pero creo que la mayoría de los empresarios o de los emprendedores inician, por decirte algo, un restaurante y se gastan su dinero en la remodelación. Entonces, definitivamente que ahí la paciencia no va a durar mucho. Claro, Entonces, por supuesto. pero sin embargo, yo pienso que esto más que paciencia es la tolerancia y la fortaleza que la persona pueda tener. Porque yo sí pienso que para tú emprender necesitas tener mucha fortaleza mental. Y esto yo lo llevo hasta el plano de bienes raíces. O sea, cuando muchas veces las personas piensan que vender bienes raíces es como que, ay, qué fácil. Pero cuando tú comienzas a vender bienes raíces, puede ser que pase un mes, 2 meses, 3 meses y no vendas nada. Entonces también siento que esa fortaleza, ahí va mucho la fortaleza mental que tenga cada persona, al igual cuando tú decides emprender. Porque digo, puede ser que tú también emprendas, te vaya súper bien en tu negocio, a lo mejor tú dices, mira, al mes ya comenzaste a facturar todo perfecto y a lo mejor, no sé, por decirte algo, viene una crisis como de alguna manera está ahorita en Panamá y tus ventas se te van al piso. Entonces, dependiendo de la fortaleza mental que tú tengas, tú dices, bueno, déjame torear esta situación, déjame cambiar la estrategia rápidamente, o déjame ver cómo me adapto, ¿no? Entonces, yo creo que más que paciencia es la fortaleza mental que todo emprendedor debe tener a la hora de decidir emprender. Bueno, y eso se obtiene es con la capacitación personal, con la educación, ¿no? O sea, no solo es cuestión de temperamento, pienso yo, sino que también es cuestión de enriquecerse buscando información, buscar lecturas, buscar aprender, o sea, formarse. Y sobre todo pienso Clarísimo. yo también que es muy importante, y bueno, esto no lo inventé yo, lo dice todo el mundo, eh, tu círculo social. Porque también definitivamente cuando tú te estás con personas que de alguna manera están como que en tu misma línea, ya tú también, y que mira cómo te va a ti y a ti cómo te está yendo y qué hiciste Sí, tú, y sabes, uno también se apoya y se ayuda y a lo mejor se hasta alimenta, se retroalimenta, ¿no? Entonces claro. yo creo que esta fortaleza también va muy de la mano de las personas que están alrededor de ti. Porque si tú a lo mejor estás con personas que son, y no es nada malo, porque como yo insisto, o sea, yo soy emprendedora o empresaria, porque creo que el término emprendedor en realidad es cuando emprendes, ya después eres empresario, una vez que abriste sociedad anónima eres empresario. Pero si la verdad es que tu círculo social son todos que trabajan en empresas, probablemente no te van a dar los mejores consejos, porque a lo mejor hasta te van a decir, ay, no, deja eso así, busca trabajo. Entonces yo pienso que si tú también andas con otros empresarios, creo que la capacidad tanto de paciencia, de resiliencia, de mentalidad es totalmente diferente. ¿Cuáles consideras tú que han sido esos hábitos en tu vida que te han permitido convertir tus negocios en algo sólido y estable, seguir teniendo ideas para nuevos negocios y combinar como esos roles, porque es multifacética, pues, o sea, tienes varios negocios diferentes, pero ¿cuáles son esos hábitos que tú pudieras decir definitivamente, pues aparte de ser supremamente organizada, porque pues si eres contadora tienes una mente estructurada y planificas mucho, ¿cuáles son esos hábitos que a ti te han permitido construir una rutina de la Jenny Carolina de hoy en día versus la Jenny de hace unos años? Mira, yo creo que un hábito que yo tengo es capacitarme. La verdad, creo que ese hábito se volvió como adictivo para mí. No soy una persona que lee mucho a nivel de libros. Sin embargo, estoy en capacitación constante. En el año finales del 2019 comencé bueno, a inicios del 2020, la verdad, comencé a trabajar con un coach de negocios que se llama Carlos Castellano, que él ayuda a dueños de negocio a salir del autoempleo. Sin embargo, cuando yo comencé con él, más que salir del autoempleo, porque yo digo, si a mí me sacan del autoempleo, yo me vuelvo a meter, porque vuelvo a iniciar otro. Yo me comencé a capacitar con él justamente para que me ayudara a organizar la empresa con la parte de los manuales, los perfiles de cargo y todo eso, porque yo sí quería escalar mi negocio a otro nivel. De hecho, comencé con CHT y luego a los 2 años más o menos inicié con él. Con él, como te digo, capacitación constante. De hecho, en la pandemia yo creo que
Fue la vez que yo más estudié en mi vida. Yo en la pandemia no supe lo que era estar viendo televisión, porque la verdad yo me levantaba creo que a las 5 de la mañana, me ponía a estudiar, a las 7 estaba en capacitación con Action Coach, que era la franquicia en la que estaba Carlos. Nos hicimos partner de Odo, comenzamos a aprender Odo. Yo tenía una parte del equipo trabajando, otra trabajando desde casa. Entonces nos reuníamos una vez a la semana también para ver poco cómo estábamos cada uno. Hice actividades justamente para que nadie se sintiera, los que estábamos en casa sobre todo, no sintieran de que estaban como solos en el mundo, sino poder expresarse y sentir como que no sintiéramos esa soledad relativamente que la pandemia nos trajo aquí en Panamá. Yo la verdad nunca me sentí sola porque como estuve en tantas capacitaciones con diferentes personas, yo todo el día estaba acompañada. En la pandemia llegó a mi vida Mateo, mi perro, en mayo. Entonces yo, como yo decía, yo a las 5 de la mañana me levantaba a estudiar acerca de finanzas con Sofía. A raíz de Mateo me seguí levantando a las 5 de la mañana, pero a jugar a la pelota, que era lo que él quería. Y la verdad creo que en gran medida él es uno de los que hace que me ayude a salir un poquito de la actividad del día a día, porque me toca pasearlo en la mañana y en la noche. Entonces muchas veces yo siento y que Mateo ven a pasear, pero en verdad necesito es que tú me pasees a mí. Entonces la verdad ahí es Claro. donde yo me recargo. Bajo, paseo a Mateo, hablo con las vecinas, que nunca en mi vida había hablado con las vecinas. Yo soy muy educada y yo con todas, hola, feliz día, buenas tardes, hasta luego, pero hasta ahí, ¿no? Entonces hoy en día con todas hablo, creo que me sé los nombres de los perros de todas, todas se saben el nombre de los perros de Mateo, pero da risa porque nosotros nos conocemos por los nombres de los perros, no sabemos cómo nos llamamos entre nosotros. Pero la verdad creo que todo emprendedor, empresario, independientemente, tiene que tener un hobby, ya sea ver televisión, ir al parque, hacer ejercicio, lo que sea que te ayude, aunque sea unos minutos al día, a salir de tu rutina. Creo que eso es lo que lo ayuda a uno a recargar, ¿no? Y definitivamente las amistades, porque yo te digo, mira, yo que estoy en BNI, que es una red de networking, por supuesto allí estamos para crear relaciones, para hacer negocios. También nos reunimos una vez al mes para compartir en una reunión social y de ahí es que salen las amistades y bueno, y después viene la reunión social entre los grupos que se van formando y son chéveres, pues, porque al final del día, a pesar de que tú te reúnes para hacer una parrilla, para tomar tus traguitos, uno siempre termina hablando de trabajo. Pero bueno, es como divertido porque todo el tiempo estás con ese círculo que te ayuda a crecer, ¿no? Y sobre todo las grandes alianzas que salen de ahí. Entonces yo creo que en general el hábito que yo he adquirido de diferentes formas es la capacitación continua, ya sea con las personas que estoy, qué estás haciendo tú, cómo te está yendo, a quién contrataste, si contrataron una agencia de marketing que le funciona, si están leyendo algún libro. Entonces yo creo que es ver como que esa capacitación no es una capacitación per se de cuando tú estudias que tienes que estudiar, sino que es algo que ya tú lo haces parte de tu vida. Y en mi caso, hoy que estaba hablando con los chicos de inteligencia artificial, yo les decía, mira, cosas que yo estaba estudiando ayer de inteligencia artificial ya hoy cambiaron. Entonces creo que todos como empresarios tenemos que mantenernos capacitados. Jenny, ahora con el tema de la inteligencia artificial, hablemos un poquito de la parte personal del emprendimiento, porque la gente puede caer en la trampa de pensar que con la inteligencia artificial pide dos consejos o que la inteligencia artificial le ayuda a diseñar un proyecto o un producto y puede salir. Hablemos un poquito del cuidado que hay que tener con eso. Mira, la verdad, hay que tener mucho cuidado. Yo de hecho hoy vi algo que alguien publicó y yo decía, pero es que su empresa no se llama así. O sea, entonces lo que me di cuenta fue que le subieron el post o el reel. Me imagino que ChatGPT lo generó y la persona que le lleva las redes ni siquiera se fijó de que le puso otro nombre, ¿no? Entonces, Wow. sí, ChatGPT definitivamente es la mejor aliada que muchos podemos tener. Sin embargo, como todo, o sea, si a ti alguien te dice, hasta tu asistente, secretaria, algo, tú tienes que verificar que eso sea verdad o que sea mentira antes de publicarlo, ¿no? Igual cuando tú lees una noticia, antes de ir a repetir la noticia, cerciórate de que sea verdad. Entonces yo creo que ChatGPT es muy bueno a nivel de redes sociales, del contenido que te dice, pero definitivamente que cada uno de nosotros tenemos que utilizar nuestro verdadero criterio, ¿no? Porque como decía, ChatGPT te va a decir ideas genéricas. Tú tienes que ver si se aplican a ti, si no se aplican a ti, y más bien cómo mejorarlas. No es que hay que creer fielmente y ciegamente en ChatGPT.
Hoy leíamos que aproximadamente 100.000 personas del cine se van a quedar sin trabajo. Y es lo que yo le decía a alguien, sí, definitivamente probablemente se van a quedar sin trabajo si no, si no adoptan la inteligencia artificial. Porque creo que si tú te capacitas en inteligencia artificial, si antes le trabajabas a un cliente, ahora le puedes trabajar a tres y a cuatro. Claro. Porque nosotros que estamos de por sí en el mundo de la tecnología, hoy estábamos hablando y que mira, creo que nos va a tocar contratar personal que nos ayude con la inteligencia artificial, porque no la puedes dejar de usar. No, definitivamente creo que dejar de usarla es quedarte en el pasado, pero usarla requiere tiempo aprenderla también. Entonces yo creo que todos tenemos que montarnos en ese carrito, en ese tren, porque de verdad que yo pienso que llegó y llegó, o sea, como alguien decía ayer, lo leí por ahí, que esta es la, no sé, es la cuarta revolución industrial. Definitivamente que sí hay antes de esta inteligencia artificial o de este ChatGPT, que es el más conocido, y un después del ChatGPT. Igual pueden unirse a Evi y ven lo que publicamos hoy, que quedó muy lindo. Yo vi el bebé, tu Ay, qué versión bebé. hermoso ese bebé, ¿verdad? Bueno, me tienen que mandar la info para seguirlo porque me encanta la idea de poder seguir y aprender, sobre todo. Sí, sí, sí. Yo ahorita de verdad me estoy capacitando bastante en inteligencia artificial, en la creación de infoproductos, porque creo que también es muy importante aplicarlo dentro del negocio, ¿no? Y nosotros que tenemos varias capacitaciones que le damos a los empresarios, entonces, bueno, la idea es buscar qué otras herramientas podemos implementar dentro de la empresa para poder aportar mayor valor. Digamos que en tu experiencia que estás rodeada de muchas personas que tienen emprendimiento, ¿cuál ha sido como ese factor común de bloqueos mentales que tiene la gente cuando empieza a emprender? Los bloqueos mentales. Bueno, primero, por supuesto, el miedo, ¿no? El miedo hacia eso desconocido, a que lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Entonces, bueno, yo creo que yo tengo una amiga que ella se llama Isis García, ella tiene una empresa que es de bienestar y armonía. Eh, Creo que es la emprendedora más reciente que tengo así que de la mano, que no es tecnológica, aparte de todo, bueno, ella trabajó conmigo hace un par de años en el área de ventas. Y creo que lo mayor es eso, ¿no? El miedo al iniciar un negocio, a que de ti depende o de tu negocio depende el pago de todos tus deberes y obligaciones. Entonces creo que allí hay que tener mucha fortaleza mental para eso. Y la idea, por eso digo que es importante la gente que nos rodea, porque es como que tú decirle, no, amiga, tranquila, todos pasamos por eso, Red hoy de apoyo. está abajo, pero mañana está bien, o mira, te recomiendo que hagas esto, te recomiendo que a lo mejor vayas a PYME, llenes este documento, aquí te ayudan con esto. Entonces, por eso creo que esa red de apoyo es primordial a la hora de uno emprender. Sí, muy valiosa porque también ahí tienes lecciones aprendidas para compartir y tienes como el empuje de la gente que de pronto ya ha pasado, ha recorrido ese camino y te apoya un montón. En Sí, yo creo, tu, sí, yo creo la verdad que cuando tú decides emprender o abrir un negocio, este camino es como solitario, ¿no? Porque normalmente, a menos que lo abras con un socio, que bueno, ya uno ayuda al otro y uno le da la palmadita al otro, pero si no, en realidad el camino es como solitario, porque tú puedes tener un muy buen equipo de trabajo y la verdad yo amo a mi equipo de trabajo. Sin embargo, al final del día tú eres siempre la responsable de llevar ese equipo hacia adelante y de pagar los impuestos y de pagar el personal y todo. Entonces, cuando tú te rodeas de otros empresarios que están pasando lo mismo que tú o que ya pasaron por eso, son los que te dicen, tranquila, los dos estamos igual, tú no estás vendiendo, yo tampoco. Entonces ya tú sientes, es bueno muchas veces porque tú a veces piensas que las cosas nada más te pasan a ti. Entonces, claro, cuando tú dices, mira, ya no es que yo estoy haciendo algo malo, que no estoy vendiendo, es que el país está lento. No es que tú vas a decir, porque yo soy de las que piensa que si el país está lento, tú tienes que trabajar 3 veces más, porque no te puedes poner lento igual que el país. Sin embargo, cuando tú dices, ah, que yo no estoy vendiendo, no porque yo estoy haciendo un mal trabajo, sino que es que, mira, todos los demás, estos 10 tampoco están vendiendo. Entonces, oye, no soy yo nada más. Entonces, también es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué idea viste? Entonces, creo que cuando alguien decide emprender, o sea, es como todo. Cuando tú decides ir, mudarte para otro país, conseguir un nuevo novio, lo que sea,
todo inicio siempre asusta. Y yo tengo amigas jóvenes que es así como que, ay, comenzar con esta pareja, y yo, ¿qué importa? O sea, tienes que iniciar Sí. en algún momento, ¿no? Entonces lo importante es rodearte con personas que ya hayan pasado lo mismo que tú, porque si no lo han pasado no lo van a entender, o si no están allí sufriéndolo igual que tú, no lo van a entender. Bueno, pues yo creo que ha habido una cantidad de lecciones importantes. Creo que quien ha oído este podcast empieza a tener una ruta clara de lo que debe cuidar técnicamente, emocionalmente, profesionalmente y que se anime, ¿no? O sea, a pesar del miedo que se lance y que busque asesorarse. O sea, este camino es muy solitario si decides que sea solitario, pero a la hora de la hora realmente puedes buscar quien te apoye. Jenny, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido maravilloso lo que hemos compartido contigo hoy. No, muchísimas gracias Muchas a ti. gracias. De verdad que muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Marcela por esta oportunidad. A mí me encanta, así que bueno, invitada cuando Tenemos que ustedes digan. invitarte para otro episodio, para más cosas, porque siempre quedamos como con temas pendientes. Pero bueno, haciendo como un resumen de lo que nos comparte hoy Jenny, que fue información súper valiosa para aquellas personas que estén pensando en emprender, es súper importante tener, digamos que unos aliados claves, que en este caso lo que nos recomienda Jenny es los abogados, donde te van a decir qué tipo de empresa vas a abrir tú, qué te recomiendan con base a las necesidades que tengas o al el ejercicio que quieras ofrecer. Adicionalmente, un contador que también te va a ayudar a guiarte en todo el tema de impuestos, que no es solo abrir una empresa por abrirlo, saber qué impuestos te toca pagar, en qué fecha te toca pagarlos, cómo tienes que presentar tus cuentas, o sea, todo este tipo de cosas que tienes que hacer dependiendo de la empresa. Aparte de esta estructura, también recomienda tener un sistema administrativo para que pueda hacer el negocio escalable y que la empresa pueda crecer. O sea, si uno va a empezar, recomienda empezar de manera organizada. Adicionalmente, la otra parte súper clave es la parte como del acompañamiento, ¿no? Primero, rodearte de un círculo social que esté en la misma onda tuya, que quiera crecer. El networking pues es súper valioso, sobre todo con gente que ya ha pasado o ha recorrido un camino que tú vas a empezar a emprender. El tema de los hábitos y de las habilidades blandas. En la parte de los hábitos, ella recomienda el tema de capacitarse, de capacitación constante y de hacer hobbies que permitan a la gente, digamos que cambiar un poco de ambiente, lo que sea que le guste leer, bailar, caminar, salir a pasear con el perro, o sea, lo que sea que te ayude. Adicionalmente, en las habilidades blandas nos recomienda mucho de la importancia de la organización, de tener claro la organización y los números, de saber liderar, perdón, de atender al cliente, de tener esa, digamos que esas ganas de seguir creciendo y educándose, la parte de ventas y que antes de que vayas a empezar un negocio es súper importante identificar cuáles son esas habilidades que debes desarrollar, o sea, cuáles son las debilidades que tienes, que tú identificas, que tienes que volverlas en algún momento en una fortaleza. Otra cosa muy importante que lo hemos hablado con varias personas también es el tema del mindset, ¿no? Tener una fortaleza mental que te permita a ti, a pesar de que las cosas se vean en tu entorno mal, seguir con un norte o con el camino claro, ¿no? Entonces creo que, bueno, básicamente creo que eso es las lecciones que nos quedan. Jenny, súper valiosa la información. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir estas lecciones aprendidas con las personas, porque no todo el mundo tiene la valentía o las ganas de compartir con otras personas lo que ha pasado y esto es lo que hace de cierta manera no solo tener una mentalidad de crecimiento, sino también que entre más enseñas, más aprendes y pues definitivamente llevarte al camino que has recorrido a la fecha, ¿no? Entonces, gracias por estar aquí y por No, brindarnos tu información tan valiosa para nuestros oyentes. no, muchísimas gracias a ustedes, la verdad ha sido un placer haber compartido este espacio y bueno, espero que sean muchos más. Jenny, muchísimas gracias. Chao, feliz día. Muchas gracias. Chao.